Las matemáticas nos ayudan a descubrir la lógica que subyace al mundo tan complejo y caótico en el que vivimos. Marcus du Sautoy. Los números y sus leyes conviven con todos nosotros. El año que comienza, 2011, es un número primo, solo divisible por 1 y por sí mismo. Y es más, 2011 puede obtenerse sumando 11 números primos consecutivos. 157, 163, 167... Hay números recurrentes en la naturaleza que se esconden detrás de bellas formas simétricas, reveladoras de fuerza y eficacia a la hora de sobrevivir. Hoy, con el matemático, escritor y presentador inglés Marcus du Sautoy, Redes se acerca a los misterios de los números para descubrir su belleza y su magia. He leído tu maravilloso libro sobre simetría, Marcus, y me encantaría que los telespectadores sintieran lo mismo que sentí yo durante las primeras páginas, cuando tú evocabas o recordabas tu infancia, cuando alguien, creo que fue un profesor... Sí, fue un profesor, sí. Te contó algo sobre las matemáticas y te dijo, tú lo que necesitas es saber de qué tratan en realidad las matemáticas, ¿no? Gracias a él descubriste un libro con algunos números que luego resultó que eran los de la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Por qué no nos recuerdas lo que pasó y de paso tal vez logremos saber en qué consisten realmente las matemáticas? Creo que mi profesor intentó revelarme exactamente eso, de qué tratan en realidad las matemáticas. De hecho, de niño yo no quería ser matemático. Es verdad, querías ser espía. Sí, sonaba tan glamuroso. Y empecé a aprender muchos idiomas porque me percaté de que necesitaría comunicarme con los espías rusos. Pero los idiomas me parecieron muy frustrantes, llenos como estaban de verbos irregulares y con una ortografía que parecía no tener sentido. Yo buscaba algún tipo de lógica y estructura. También me gustan las actividades creativas. Me encanta la música, hago mucho teatro. De hecho, el espacio donde estamos ahora es el mismo en el que estamos preparando una obra de teatro matemática. El caso es que me encantan las actividades creativas y parecía encaminado a ellas, pero entonces, a los 12 o 13 años, tuve un profesor que me dijo, creo que deberías saber de qué tratan en realidad las matemáticas porque no se limitan a lo que hacemos en clase. No se reducen a las divisiones largas y a los porcentajes, son mucho más apasionantes. Y me recomendó algunos libros, entre los cuales había uno llamado sorprendentemente El lenguaje de las matemáticas, que me abrió los ojos a estas historias. En el campo matemático a menudo aprendemos el lenguaje y la gramática, pero nadie nos cuenta la historia realmente importante. Eso es lo que hizo mi profesor por mí al recomendarme esos libros. De repente, leí sobre la sucesión de Fibonacci y las fantásticas historias que se escondían tras esos números. Recuérdanos en qué consiste la sucesión de Fibonacci. Es una secuencia de números. Empieza así. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Cada número se obtiene sumando los dos anteriores. Descubrí que los números de esta sucesión están entre los favoritos de la naturaleza porque los hallamos por doquier en el mundo natural. En las flores, por ejemplo. En el número de pétalos de una flor, por ejemplo. Lo que hizo mi profesor por mí mediante los libros que me recomendó es abrirme los ojos a un mundo mágico. ¿Conoces los números de Fibonacci? Son los que componen esta serie infinita. Salen de ir sumando las dos últimas cifras e ir añadiendo el resultado de esa suma. Estos números aparecen en multitud de formas y fenómenos de la naturaleza. Los tallos de ciertas plantas, los pétalos de muchas flores, una estrella de mar, una galaxia en espiral. Tras la sucesión de Fibonacci todavía se esconde otro número. Un valor que de bien antiguo los humanos asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas y que para muchos idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Tan sorprendente que incluso se llegó a asociar con los dioses. Un número que empieza con 1,61803 y al que se puede añadir infinitos decimales más. Es el número de oro, el número áureo, la proporción divina.
una cifra con muchos nombres pero que los matemáticos conocen como phi. Phi es una proporción entre dos segmentos. Es el resultado de dividir dos distancias entre ellas. Muchas medidas de la naturaleza guardan una relación muy próxima a phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura a la que se encuentra nuestro ombligo, obtendremos un número cercano a 1,6. Además, de phi también derivan otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo áureo, que sale de representar la proporción áurea en un círculo. De este modo, phi describe el orden de las hojas de una palmera, de las escamas de una piña, de las pipas en un girasol. Pero aunque phi es una de las razones matemáticas que abunda en la naturaleza, no es la única. Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas a todas las escalas, en todos los niveles de organización. Desde la más diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias. Formas que podemos explicar con el lenguaje matemático. Para muchos, el lenguaje de la belleza. Con la simetría descubres algo que la mayoría de la gente no sabe. Y es que la simetría está en el corazón de la naturaleza, puesto que es la manera que tienen los animales y las plantas de comunicarse. Eduardo, creo que ahí radica lo fascinante. Es increíble. La simetría, en cierto modo, es el lenguaje de la naturaleza. Ahí estaba yo, intentando aprender idiomas para llegar a ser un espía, cuando descubrí en ese libro que las matemáticas, en concreto la simetría, también constituyen un lenguaje asombroso. El abejorro del jardín, por ejemplo, tiene una visión muy mala, pero puede distinguir las formas simétricas y sabe que es más probable que tengan alimento. La flor, a su vez, quiere atraer a las abejas para que la ayuden a propagar el polen, así que cuanto más simétrica sea la flor, más posibilidades tendrá de que las abejas la vean y la visiten. Incluso los seres humanos la utilizan. Por lo general, si le muestras a alguien dos rostros, uno artificialmente más simétrico que el otro, y le preguntas ¿cuál es más hermoso?, todo el mundo suele decantarse por el rostro más simétrico. El más simétrico. ¿Y por qué ocurre? Pues porque es difícil lograr la simetría. La simetría es muy frágil. Tener un rostro muy simétrico significa contar con un buen ADN y con un buen proceso de desarrollo, lo cual comunica información de que somos una buena pareja. Por eso nos atrae la simetría, porque la simetría transmite información sobre lo buenos que somos como parejas. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible encontrar simetría también en las rocas? Es cierto, el mundo inanimado también está repleto de simetría. Otra cosa que hay que tener clara sobre la simetría es que para la naturaleza resulta increíblemente eficaz. Por ejemplo, si soplo para formar una pompa de jabón, esta tenderá a adquirir una forma esférica, que en cierto sentido es la más simétrica, porque se trata de un estado de bajo consumo energético. La simetría es muy eficaz para compactar objetos y darles fuerza. Por ejemplo, el motivo por el que los diamantes son tan resistentes es que el carbono está dispuesto en forma de tetraedro, y esa simetría es increíblemente resistente. Otro lugar interesante en el que hallamos simetría es en los virus. ¿En los virus? Sí. ¿Por qué son simétricos los virus? Pues porque se aprovechan de que, gracias a la simetría, hay una regla fácil para su replicación, y no algo complicado que se aplica de un modo distinto cada vez. Es la misma norma en todos lados. El virus quiere realizar muchas copias de sí mismo, y la simetría es una manera muy eficaz de lograrlo. Se centraba en el misterio de los números primos. ¿Y qué es un número primo? Pues un número indivisible como el 7 o el 17. Estos números empiezan así: 2, 3, 5, 7. El 9 no, porque el 9 es multiplicado por 3. Así que pasamos al 11, 13. El 15 no, porque es 3 multiplicado por 5. Luego tenemos el 17, 19, etc. Estos números son los más importantes de las matemáticas porque todos los números se forman multiplicando los primos entre sí. Así pues, un número como 105 sería 3 multiplicado por 5 multiplicado por 7.
Fíjate en esta serie. Es la de los números primos. Números que si los divides por cualquier otro que no sea ni uno ni el mismo, dan como resultado un número fraccionario, es decir, algo coma algo. Números que solo dan un entero si los divides por sí mismos y por la unidad. Los primos son a los números como los átomos a la materia. Al igual que cualquier cosa se puede dividir en átomos, cualquier número se puede dividir en números primos. Siguiendo con la serie, tras el 17 vendrían el 19, el 23, el 29... Pero hasta la fecha no existe ninguna fórmula matemática que nos permita predecir cuál será el siguiente número primo. No existe una regla como en la serie de Fibonacci, por ejemplo. Eso sí, aunque no conocemos ninguna regla para predecirlos, sabemos que hay infinitos primos. Millones, billones, billones de billones de billones. ¿Pero cómo lo sabemos? Hace más de 2000 años, Euclides demostró con un sencillo ejemplo que hay infinitos números primos. Imagina que solo conoces estos 4 primos y quieres saber si existen más. Probemos de multiplicarlos entre sí. El resultado es 210. ¿Es este un número primo? Está claro que no, ya que si lo dividimos por cualquiera de los 4 números de la serie nos da un entero. Definitivamente, 210 no es un número primo. Pero para demostrar que existen primos mayores que los números de nuestra serie, Euclides tuvo la chispa de realizar lo siguiente: añadir 1 al resultado. El nuevo número no se podía dividir por 2, 3, 5 ni 7. Siempre obtenemos 1 de resto. Si consideramos que todos los números se construyen a partir de primos, significa que 211 se podrá dividir por otros números primos mayores que 7. Y si 211 no se puede dividir por esos primos mayores de 7, quiere decir que 211 también es primo. Cuando multiplicas números primos y añades 1 al resultado, siempre obtienes un número primo nuevo o un número divisible por un primo que no está en tu lista. Por lo tanto, siempre habrá números primos mayores que en los de tu serie de partida, por grande que ésta sea. Esta es la idea que demostró Euclides. Siempre hay un primo mayor. Por cierto, volviendo al ejemplo, 211 es primo. Desde que Euclides demostró que los primos son infinitos, no hemos parado de encontrar nuevos números cada vez más y más grandes. El mayor que hemos encontrado hasta la fecha tiene unos 13 millones de dígitos, pero todavía hoy seguimos sin saber qué patrón entrañan. En mi opinión, los números primos son como los átomos, como el hidrógeno y el oxígeno. Los ladrillos del universo. Son los ladrillos que construyen las matemáticas y el universo. Las matemáticas para mí consisten en la búsqueda de patrones. Esto es lo que intento hacer. Me gusta decir que soy un cazador de patrones. Y el gran misterio es el siguiente. ¿Hay algún patrón en estos números? Conforme contamos cifras cada vez más altas, se parecen más a números de la lotería que a números con algún patrón. Ahí está el gran reto. ¿Podemos encontrar algún patrón en la manera en la que están dispuestos estos números en el universo numérico? Por ahora sigue siendo un gran misterio. De hecho, hay un premio de $1 millón para la persona que pueda dilucidar el misterio de estos números tan enigmáticos.